¿Qué les parece si seguimos estudiando juntos este tema tan importante que es el de los biomas? Por eso en este caso vamos a estudiar otro de los biomas importantes que existen en el planeta Tierra, que son ni más ni menos que los pastizales. Y les cuento que en los pastizales predominan ni más ni menos que las hierbas. Además, el nivel de las temperaturas, de las precipitaciones y su estacionalidad da lugar a diferentes tipos, ¿sí?, de pastizales que vamos a describir a continuación. Y en primer lugar, vamos a hablar de las praderas. Con respecto a las praderas, les cuento que son pastizales de regiones de climas templados, y además en donde hay precipitaciones regulares durante todo el año. Precipitaciones, entonces, regulares, como decíamos, a lo largo de todo el año. Les cuento que las praderas están formadas por hierbas que cubren el suelo de forma continua y densa, como se puede apreciar en nuestra imagen. Y una vez que vimos entonces las praderas, los invito a que ahora hablemos de otro tipo de pastizales que son ni más ni menos que las estepas que estamos viendo en la presente imagen. Les cuento que las estepas se dan en donde predominan los climas continentales, es decir, lugares en donde hay una gran amplitud térmica. Climas continentales. Y a diferencia, les cuento, de las praderas, las precipitaciones en estas estepas suelen ser irregulares a lo largo de todo el año. Entonces podemos hablar de precipitaciones irregulares, lo cual, para que ustedes se den una idea, condiciona el crecimiento de la vegetación. Las estepas, y atentos con esto, vamos a hacer un breve espacio para que nos quede de forma prolija, se caracterizan, claro está, por hierbas y arbustos que tienen formas adaptadas al rigor del clima. Por ejemplo, hablamos aquí de pastos duros, que a su vez hablamos también de pastos duros, les explico, para evitar la transpiración. Hablamos de grandes raíces también para obtener más humedad del suelo y achaparrados para evitar la acción del viento. Y atentos con esto, porque en las estepas las coberturas del suelo, de las hierbas y los arbustos, suele ser parcial, como por ejemplo vemos aquí en donde no está totalmente cubierto. Es decir, el suelo en muchas zonas queda expuesto a los agentes externos. Vimos entonces las praderas y las estepas. Ahora sí, los invito a que veamos las sabanas. Sabanas, entonces, vamos a hablar de las sabanas. Les cuento que las sabanas se desarrollan en áreas que se caracterizan por la estacionalidad de las precipitaciones. Estacionalidad, entonces, de las precipitaciones. Nosotros lo vamos anotando para que ustedes puedan tomar nota y así hacer mejor su tarea. Con respecto a otras características, les cuento que, como decíamos, estas sabanas se caracterizan por hierbas altas que suelen sobrepasar el metro de altura. Entonces podemos poner hierbas altas. Ustedes pueden ir mirando la imagen que hemos seleccionado para ir dándose una idea de cómo son estas sabanas que estamos describiendo. Y además hablamos de árboles aislados o formando manchones entre las hierbas, ¿sí? Como podemos visualizar, por ejemplo, aquí un conjunto de árboles o por aquí árboles más aislados. Las sabanas, y otro dato importante, son habitadas por los grandes mamíferos como rinocerontes, jirafas. Entonces podemos poner habitadas por grandes
mamíferos. Como decíamos, un ejemplo, jirafas o también, para no olvidar, rinocerontes. ¿Qué les parece si seguimos adelante? Porque otro de los biomas que me interesa que ustedes conozcan es ni más ni menos que la tundra. Así es. La tundra, aquí tenemos una imagen ilustrativa. Les cuento que la tundra se desarrolla en climas muy fríos y con escasas precipitaciones. Entonces, climas fríos y escasas precipitaciones, como decíamos, hace algunos segundos. Y seguimos más adelante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, encontramos la tundra en regiones polares o en las zonas de las alturas de las montañas. Entonces, anotamos regiones polares o también en las alturas de las montañas. Es más, les cuento que el frío intenso provoca que los suelos permanezcan congelados durante la mayor parte del año. Y claro, y que su superficie así se cubra de hielos y nieve, como nos indica la imagen. Las plantas crecen únicamente en el verano. Entonces, plantas solo en verano. Y les cuento que, por ejemplo, cuando hablamos de plantas predominantes, hablamos de musgo, así como también de los líquenes. Los animales, con respecto a los animales, les cuento que, claro, son animales que deben estar adaptados a este intenso frío del cual hablamos. Y en el invierno suelen hibernar o migrar, como por ejemplo podemos encontrar en estas zonas osos polares, los bellísimos osos polares. Seguimos adelante, si les parece, porque tenemos otro tipo de biomas que queremos hacer mención, que son, claro, muy importantes porque se encuentran también a lo largo de todo el planeta Tierra. Vamos a hablar del desierto. De los desiertos, mejor dicho, porque les cuento que estos se caracterizan por la ausencia de precipitaciones durante largos periodos de tiempo que pueden inclusive, increíble esto, superar varios años consecutivos. Entonces, hablamos de ausencia de precipitaciones por extensos periodos. Es más, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque los desiertos pueden ser cálidos, cuando poseen altas temperaturas durante el verano, claro, o fríos si se dan bajas temperaturas durante el día. Y en este caso, por ejemplo, aquí estamos viendo un tipo de desierto cálido, y aquí en esta imagen estamos representando de forma ilustrativa un desierto frío, como lo es el desierto de Atacama, en donde se dan bajas temperaturas durante el día. Los desiertos, a su vez, ofrecen condiciones muy adversas para la vida, como ustedes pueden suponer. Las plantas se adaptan siendo muy pequeñas, entonces hablamos de plantas pequeñas, suelen también tener gran cantidad de espinas y, claro está, sus raíces son muy largas para captar mayor humedad del suelo. Mientras que los animales, por ejemplo, pueden ser o estar, mejor dicho, varios días sin beber agua y almacenando también agua en su cuerpo, como es el caso de las jorobas de los camellos. Entonces, un animal típico de los desiertos, bien sabemos que van a ser los camellos, tan característicos de los hermosos desiertos que poseemos en nuestro mundo. Los invito a que en el próximo video terminemos de estudiar los biomas del planeta Tierra. Por eso no dejen de ver nuestros tutoriales. Gracias por acompañarnos hasta aquí.